Puedes buscar el lente de algún video. Ya, vamos a comenzar, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tus ricas bendiciones, Señor, que hemos podido disfrutar. Ya, Señor, esta mañana, el despertar, Señor, es una demostración de tu misericordia. El que tú nos des, Señor, un sol, Señor, que podemos ver, que nos alumbra, Señor, y que sirve, Señor, tanto para el crecimiento, Señor, de la naturaleza, también de nosotros, Señor, porque nos da energía, Señor. Te agradecemos, Señor, porque también de forma especial tú santificaste este día para que fuera tuyo, Señor, y todo el mundo, Señor, tenga el tiempo, Señor, de poder adorarte. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros, especialmente hoy, este deseo, Señor, de poder reunirnos, ¿no?, junto con tu pueblo, Señor, para poder, alrededor de tu palabra, Señor, conocerte más y creer, Señor, y adorarte. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en todas nuestras actividades, Señor, del día. Y ahora, Señor, en este estudio de la confesión, que tú nos ayudes a comprender lo que escribieron nuestros hermanos hace casi 400 años, Señor, y entender las verdades, Señor, de tu palabra que ahí son expuestas, Señor. Guíanos, Señor, en este estudio, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a continuar nuestro estudio de la confesión de fe. Nuestra iglesia, nosotros tenemos un documento que llamamos la Confesión de Fe de Westminster. Es un resumen de lo que pensamos ser la doctrina que enseña la Escritura. Y nosotros comenzamos este año a estudiar este documento. Estamos en nuestra tercera clase sobre la confesión de fe. Y entonces hoy día nuestra clase va a estar basada en la Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 2 y 3. En el Catecismo Mayor, la pregunta 3, y en el Catecismo Menor, la pregunta 2, como está ahí en su apunte, o en realidad, en la hojita para que ustedes tomen apuntes. El tema de este estudio es la única regla de fe y vida. Esta es una sección que en general los comentaristas de la confesión pasan volando, no la comentan mucho, pero yo creo que tiene ricas enseñanzas para nosotros. El párrafo 2, un párrafo de uno de los párrafos más largos que hay en la confesión, aunque yo se lo resumía a ustedes, donde dice, entre paréntesis, los 66 libros de la Biblia, en la confesión aparecen escritos cada uno de ellos. Por lo tanto, ocupa gran espacio en listarlos, en hacer esa lista. Entonces dice ahí el párrafo 2, bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos. Estos libros son, ahí menciona los 66 libros, y luego dice todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. El Catecismo Mayor pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Y responde, las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. Y el Catecismo Menor, ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él? Y responde, la palabra de Dios que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él. Entonces, esta sección puede parecer extraña. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un documento que busca hacer un resumen. Cuando a mí me enseñaron a hacer resúmenes en el colegio, me dijeron, en los resúmenes uno coloca aquello que es estrictamente necesario. Un resumen no puede ser amplio porque deja de cumplir su objetivo. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué, si esto es un resumen, va a ocupar una o dos páginas de este documento en hacer una lista de cuáles son los libros de la Biblia que reconocemos como siendo la Biblia. ¿Por qué no hacer como yo hice
y escribir ahí los 66 libros de la Biblia. Unos 100 años antes de la Asamblea de Westminster, se desarrolló otro famoso concilio, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio de la Iglesia Católica Romana, donde ellos comienzan a responder los cuestionamientos de la Reforma Protestante. Aún estaba vivo, por ejemplo, Calvino, o sea, eran los inicios de la Reforma Protestante, cuando la Iglesia Católica Romana convocó a ese concilio. Y uno de los asuntos importantes que se trató ahí en Trento fue precisamente este. ¿Cuál es la regla de fe? La regla de fe, esa frase, es un término técnico que se viene usando desde el siglo II. Algunos de los padres de la iglesia usaban esta afirmación. La regla de fe es el nombre que se le daba a la autoridad última o la autoridad final, o aquello que es más importante. ¿Cuál es la norma de la creencia? Para los católicos romanos es la palabra de Dios contenida en las Escrituras y la tradición de la iglesia. Para la iglesia romana está la Biblia y además lo que ellos llaman la tradición. ¿Qué es la tradición? No debemos entender la tradición como nosotros lo entendemos, que nosotros decimos elevar volantines en el 18 de septiembre es tradicional. Es algo que siempre hemos hecho. No, la tradición en la iglesia romana es lo que los padres de la iglesia y el magisterio de la iglesia, especialmente los concilios y el papa, han dicho durante la historia. Entonces la tradición tampoco es todo dentro de la iglesia católica romana, es lo que los papas y los concilios han dicho durante la historia. Entonces para ellos la regla de fe es la escritura y la tradición. Para los protestantes, la regla de fe es solamente la escritura. Calvino, por ejemplo, en la Confesión de Ginebra en 1536, dijo, en primer lugar, confesamos que deseamos seguir la sola escritura como norma de fe y religión, sin mezclarla con ninguna otra cosa que pueda ser concebido por la opinión de los hombres, aparte de la palabra de Dios, y sin querer aceptar para nuestro gobierno espiritual cualquier otra doctrina, que lo que se permite a nosotros por la misma palabra, sin adición ni disminución, según nuestro Señor manda en su palabra escrita. Entonces, ahí Calvino, ya del principio de la Reforma, dice, la norma o la regla es sola escritura, solamente la escritura. En el libro La institución de la religión cristiana, también de Calvino, él dedica este libro al rey de España, el rey de España católico, perseguidor de los protestantes. Entonces Calvino le dedica este libro. Él dice, yo escribo este libro para explicar lo que nosotros creemos. Calvino dice, este es un resumen de lo que los protestantes creemos. Son dos tomos así, es el resumen. Calvino no entendía muy bien lo que era un resumen. Y entonces él le va a decir al rey, y le escribe una carta al rey. Y en esa carta, él dice, cuando el apóstol San Pablo quiso decir que toda profecía se conformase con la analogía o proporción de la fe, él puso una certísima regla y nivel con el que se reglase la interpretación de la Escritura. Si pues nuestra doctrina se examinase con esta regla de fe, nuestra es la victoria. Si nuestra doctrina se examina con la palabra de Dios, vamos a entender que nosotros, los protestantes, somos quienes tenemos la razón y no los católicos romanos. También en la institución, él dice, algún medio hemos de tener
tomando de la Escritura alguna regla a la cual se conformen todos nuestros pensamientos y palabras. De la Escritura o en la Escritura se deben basar todos nuestros pensamientos y palabras. Él va a decir, la Escritura entonces es la regla. Nuestros pensamientos tenemos que compararlos con la regla y ver si están correctos o no. Pero es la Escritura, no hay otra regla. Entonces, respondiendo a estas cosas, el Concilio de Trento, que es usado por la Iglesia Romana para definir su doctrina, ahí ellos dicen, esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas, que transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes las recibieron o bien del labios del mismo Cristo, o bien por inspiración del Espíritu Santo, siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos. Con igual afecto de piedad e igual referencia, recibe y venera todos los libros, así del Antiguo como del Nuevo Testamento, como quiera que un solo Dios es el autor de ambos. Y también las tradiciones mismas que pertenecen ora a la fe, ora a las costumbres, como oralmente por Cristo o por el Espíritu Santo dictadas y por continua sucesión conservadas en la Iglesia Católica. Entonces, ahí Trento esta es la doctrina oficial de la Iglesia Romana, hasta el día de hoy. Las palabras que los apóstoles escucharon de Cristo o las que la Iglesia, o que el Espíritu Santo inspiró en la Iglesia. O sea, la Iglesia Romana cree que Dios continúa inspirando a la Iglesia para decir las verdades. Por eso, la doctrina de la Iglesia Católica Romana dice que cuando el Papa se sienta ex cátedra, cuando él habla sentado con toda autoridad, lo que él dice tiene el mismo valor que la Escritura, porque es el Espíritu Santo hablando por medio de él, inspirándolo. Por eso el Papa es inerrante. No siempre, cuando él habla ex cátedra, cuando él habla con la autoridad de la Iglesia. En esa misma sesión, el Concilio de Trento nombró cuáles son los libros sagrados. Y dice, para que a nadie pueda ocurrir duda sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. Para eso coloca los libros sagrados. Y en esta lista menciona 4 libros de los reyes, 2 de los paralipómenos, 2 libros de Esdras, Tobías, Judith, la sabiduría, el eclesiástico, Baruch, y 2 libros de los macabeos. Y termina diciendo, si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos, íntegros con todas sus partes, sea anatema. Entonces, pues, todos, por qué orden y camino, después de echado el fundamento de la confesión de fe, ha de avanzar el concilio mismo, y de qué testimonios y auxilios se ha de valer principalmente para confirmar los dogmas y restaurar en la iglesia las costumbres. Entonces, además de los 66 libros que nosotros reconocemos como siendo la Biblia, ellos mencionan otros 12, me parece, son libros que nosotros no consideramos. Y ellos en ese concilio dicen, los que no consideran que estos libros son sagrados, sean malditos. Eso sean anatemas. Entonces, nuestros hermanos cuando se juntaron en la asamblea de Westminster, miraron los decretos de Trento y vieron ahí la doctrina y vieron todos los libros que ellos consideraban como siendo sagradas escrituras, y entonces dijeron, nosotros vamos a hacer lo mismo. Para que quede claro que cuando nosotros hablamos de las sagradas escrituras, no estamos diciendo lo mismo que dicen los católicos romanos. Y entonces vamos a colocar aquí específicamente cuáles son los 66 libros que nosotros sí consideramos como siendo la escritura. Y así como los romanistas hablaron de la fe y las costumbres, nuestros hermanos en la Asamblea de Westminster hablaron de la fe y la vida, o la fe y la obediencia. Confesión de fe, catecismo mayor. Las Sagradas Escrituras
o la palabra de Dios escrita es la autoridad final en cuestiones de fe y vida. Esta lista es lo que nosotros llamamos el canon de la Biblia. El canon es una palabra que se menciona en el párrafo 3 de la confesión de fe. Cuando dice los libros comúnmente llamados apócrifos, son esos 12 que nosotros no consideramos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Escritura y por consiguiente no son autoridad en la Iglesia de Dios, ni han de ser aprobados o usados de ninguna otra manera, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Ahí usa la palabra canon. La palabra canon significa regla. Es una palabra griega, canon, que nosotros simplemente la tomamos, ni siquiera la tradujimos. La tomamos, le cambiamos las letras del griego, la cambiamos a nuestro idioma, porque en inglés también se usa canon, pero entendemos que se refiere a la regla, ¿no? O la medida. Canon, los griegos lo usaban para hablar de una regla, como la que usan los maestros en la construcción. Ese es un canon, servía para medir. Ese es el canon de la Escritura, esta lista. En algunos domingos más vamos a hablar de por qué consideramos estos 66 libros como siendo parte del canon. Lo que hoy día queremos ver es que estos libros no forman parte del canon porque no son inspirados. De hecho, dice ahí en el párrafo 2, cuando menciona los 66 libros, dice, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios. Y después cuando rechaza los apócrifos, dice, no siendo de inspiración divina. O sea, ¿qué va a decir? Lo que forma parte de la palabra de Dios es aquello que tiene o que es inspirado por Dios. Estos otros libros no son inspirados, por lo tanto no son autoridad. ¿Dónde? ¿Sí? Nosotros le llamamos apócrifo, ellos no. ¿Los católicos? No, los católicos le llaman libros deuterocanónicos. Pero Los separan de los 66, pero reconocen que de igual está el Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos y el Nuevo Testamento. Los separan, pero consideran que todos ellos son inspirados. Yo nunca lo he leído, nunca he leído apócrifos. Pero algo parecido que alguna vez de Macabeo. No sé si tú lo has leído. Sí, lo tuve que leer en el seminario. Ya, y por ejemplo, ¿tú notas que hay una diferencia en la no inspiración? Hay diferencias en el sentido de que hay, por ejemplo, contradicciones con el resto de la escritura, con los 66 libros, y además hay uno de ellos mismos, me parece que uno de los macabeos, que él mismo dice, no soy inspirado. Es decir, la iglesia no consideraba estos libros como siendo parte de la Biblia. En la Septuaginta, por ejemplo, recuerden la Septuaginta que les mencioné, es la versión griega del Antiguo Testamento, que traducida allá al principio, los apóstoles usaban la Septuaginta, esa era la traducción que ellos usaban. Ahí aparecen los deuterocanónicos, pero aparecen así como que no inspirados, como siendo otros libros distintos, como alguien pudiera añadir aquí a la Biblia y le coloca la confesión de fe después. Ninguno de nosotros va a decir la confesión de fe es parte de la Biblia. ¿Sí? Debido a eso, mucho la Iglesia Católica empezó a adaptarlo de esa manera, como cuando hablaban de las escrituras, agregaban también lo que era la... Agregaban, y porque además estos libros contienen algunas doctrinas que servían para negar las doctrinas protestantes, como por ejemplo la intercesión de los santos, el orar por los santos, el que los santos pudieran interceder por nosotros, aparecen en estos libros. Entonces, esto nosotros lo hemos enseñado siempre. ¿Por qué? Bueno, están ahí los deuterocanónicos, entonces los vamos a incluir dentro del canon. ¿La Biblia católica los tiene así como nuestra Biblia? ¿Dentro? Está dentro, sí. ¿Biblia católica? No. ¿Usted tiene? Yo le regalé uno a usted. Entonces sí tengo. Entonces sí tengo.
Puede ser entonces que la Pero tenga. no venían los- No, entonces si no viene con los libros deuterocanónicos, no es católica. No, si la tiene, Ujú. la tiene. ¿Lo tiene? Católica, dice ahí. Ya. Ujú. Lo que le quería hacer una Ujú. pregunta, pastor. Durante muchos años, usted sabe que yo fui de chica a la iglesia Ujú. y oía la iglesia antigua chilena, no quiero nombrar denominación, pero decían que lo que usted dice protestante, Ujú. ellos decían que nosotros los evangélicos no somos protestantes, no somos los peleadores, no protestamos nada, Ujú. y enseñaban eso. Ujú. Entonces yo creo que es muy necesario que ahora se enseñe que protestante no quiere decir que estamos contra nada. Bueno, Sino estábamos, que recuerde, estamos contra lo en malo de la ujú. Biblia. En ese tiempo probablemente estábamos en la dictadura, ¿no? No, No, todavía no. yo- Antes de eso. Antes de eso. Ah, ya. No, ya. Quizás en otra dictadura anterior. Ujú. 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 Entonces se predicaba mucho que no éramos protestantes. Y yo cuando empecé a oír la palabra protestante, yo rechazaba la palabra protestante. Después cuando estudié en el seminario, ahí aprendí que protestante era contra Ujú. las oraciones. Pues. Sí, no, sí, de hecho el término evangélico es más nuevo que protestante. El término evangélico es más nuevo que protestante. La palabra protestante viene de un concilio en Alemania, donde los príncipes, recuerden que Alemania no era democracia ni nada parecido como hoy día, cada región tenía príncipes, y algunos de estos príncipes, siguiendo la doctrina luterana, protestaron contra las decisiones del emperador. Y de ahí estas regiones son consideradas las regiones protestantes, que no eran las católicas. Da lo mismo si no es bíblico, así que tampoco no tenemos por qué pelear por el nombre protestante, pero en términos históricos, como hablar de nosotros como evangélicos. Entonces, pelea sin sentido. ¿A dónde iba? El canon. Que ellos están usando estos libros Ujú. para sustentar su Sus doctrinas, claro. Ujú. Por eso los incluyen. Ujú. Ellos forman parte de la Biblia, la Vulgata, que de hecho es la traducción al latín de la Biblia. Y como el latín era el lenguaje oficial de la iglesia romana, la misa era todo en latín, ya que estaba en la Vulgata, ellos la consideraban también como siendo parte de la Biblia. Sí. Él, lo que dice dentro de la historia es que él dejó un escrito en la primera plana y luego cuando empezaron a hacer copias dejaron de ocupar esta primera plana. Entonces veían que los libros estaban los 66 que veían los canónicos y lo ocuparon igual. Claro. De hecho, ahí en Trento, la iglesia romana oficialmente va a decir, la Vulgata es la Biblia que nosotros ocupamos. Esta es la traducción que la iglesia ocupa. Ahora, ¿por qué nosotros, bueno, lo vamos a decir después en las clases siguientes, ¿no? Pero si alguien tiene la duda de por qué nosotros sí reconocemos estos 66 libros, algunos van a decir, ¿por qué la iglesia escogió estos 66 libros para hacer el canon? ¿Y cuándo se escogieron estos 66 libros? La verdad es que no es así. No es la iglesia que escoge cuáles son los libros que forman parte o no de la escritura. Si nosotros pudiéramos retroceder al siglo III y preguntarle ahí a un cristiano, ¿por qué ustedes escogieron estos 66 libros? Te van a mirar una cara así como que yo no escogí nada, yo nunca escogí. Lo que nosotros creemos es que la propia escritura se autentifica. Ella habla de sí misma como siendo la palabra de Dios. Habla de sí mismo como teniendo en Dios el autor de ella.
¿Y por qué la iglesia siempre usó entonces estos libros? El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros tenemos la palabra de Dios y entonces aquí la iglesia ha oído la voz de Dios. Y podríamos nosotros, yo les comentaba la semana pasada, sabemos que existe una carta de Pablo a los Corintios que nosotros no tenemos en la Biblia. Y si en algún momento un arqueólogo llegara y descubrir esa carta de Pablo que está perdida, ¿la añadiríamos a la Biblia? No. Porque el Señor, así como inspiró, Él también preservó y Él hizo que la Biblia fuera, imagínense nuestros hermanos, ya 2000 años, con un libro menos que nosotros. Dios le hubiera dado una Biblia menor, una Biblia incompleta a nuestro hermano, a la iglesia, hasta el día de hoy. No creemos que es así. Dios nos dio la Biblia completa. Y esto va a ser así por siempre. Esta es la Biblia. Porque la iglesia siempre ha reconocido estos 66 libros porque aquí ha escuchado la voz de Dios. Entonces, ya vamos ahora al texto mismo de la confesión. Dice, bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita. ¿Por qué palabra de Dios escrita? Especial. Y además porque también dentro de esa revelación especial hubieron palabras que fueron dichas, inspiradas, pero no se escribieron. No quedaron registradas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos nosotros la semana pasada. Dios habló, hubo muchos más profetas. Hay discípulos que no escribieron ningún libro en el Nuevo Testamento, pero que Dios les prometió a ellos que el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que Él les había enseñado. Ellos enseñaban en la iglesia, pero que no quedaron registradas. Entonces, ¿cuál es lo que llamamos las Santas Escrituras? Es la palabra de Dios escrita, reconociendo que Dios habló palabras, pero que no quedaron registradas aquí. Lo que Dios quiso que quede registrado está en estos 66 libros. Y entonces dice, fueron dados por inspiración de Dios. ¿Qué es la inspiración? También es una doctrina muy importante, la confesión de fe, porque este no era un problema de discusión en su tiempo, nos va a exponer cómo ocurría la inspiración, pero lo que sí nos va a decir es que estos libros son inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? En 2 Timoteo 3, 15 y 16, nos va a decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro va a decir que hombres santos fueron inspirados por Dios o fueron movidos por Dios para registrar la palabra. Que esta es la palabra profética más segura, dice Pedro. Entonces, esta palabra inspirado tiene un sentido muy distinto al que nosotros usamos para decir, o cómo inspirar. ¿Hay algún poeta aquí? ¿Alguien que escribe canciones? ¿No? Más o menos, más o menos. Gerson. Yo no tengo nada de poeta. Pero las canciones, por ejemplo, canciones de amor, llega ahí el autor y se acuerda de alguna experiencia pasada y entonces eso lo inspira a escribir algo. O ve a su amada y eso entonces la inspira a escribir una canción de amor. No es eso lo que la escritura quiere decir cuando dice inspiración. Porque ese tipo de inspiración es simplemente que yo encuentro una motivación para escribir. Yo miro a mi esposa y me motivo a escribir. No, la inspiración que la escritura nos va a mostrar corresponde más bien a soplar. No es así como, es más bien Dios, como cuando llenamos un globo. De hecho, la palabra que es traducida como inspirar, ahí en 2 Timoteo, es
Theopneustos, que significa soplado por Dios. Es una palabra difícil porque ocurre solamente esa vez en la Escritura. Y de hecho me parece que en todos los textos griegos que nosotros conocemos, aparece solamente ahí. Entonces, la Escritura no es simplemente que un hombre así está, oh, qué bonito toda la creación, voy a escribir acerca de Dios, acerca del que la creó. No, es una acción de Dios en el cual Él mueve, como dice Pedro, a los hombres para que ellos escriban. ¿Para que ellos escriban qué? Las palabras que Él quiere. Porque no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y si entonces ella es la palabra de Dios, tiene autoridad. Porque si Dios es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas, Él es la mente que está por detrás de toda la creación y de todo lo que pasa, Él es quien va a interpretar el mundo. Si Dios, y solamente Él se puede conocer a sí mismo. Recuerden que el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios va a decir que, dice, ¿quién conoce a Dios sino su espíritu? Así como nosotros, nuestro espíritu conoce lo que está en nuestra mente, aún antes que nosotros lo digamos. El Espíritu de Dios conoce a Dios. El Espíritu de Dios es quien puede revelar a Dios y su voluntad. Entonces, si esta es la palabra de Dios, ella tiene autoridad. Es como que mis hijos dijeran, no, si yo obedezco a mi papá, solo no obedezco lo que él me dice. Pero todos diríamos así como, ¿qué? ¿Qué es lo que obedece entonces? Mis hijos a veces obedecen mi palabra y otras veces no obedecen mi palabra, que es lo mismo que me obedecen a mí o no. Pero entonces, ya que Dios es la autoridad, entonces su palabra tiene autoridad. Y por eso, entonces, en Deuteronomio 4, versículo 2, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces Dios, por medio de Moisés, manda al pueblo que ellos no añadan a lo que él mismo manda. En el capítulo 12, 32, dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello, ni quitarás a ello. Luego en Proverbios 30, versículo 6. Proverbios 30, versículo 6. O 5 y 6. Toda palabra de Dios es pura. Escudo es él a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Escritura. Apocalipsis 22, versículos 19 y 20. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y finalmente, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Ya, veamos entonces este último versículo. La profecía, y cuando la Escritura va a hablar de la profecía se refiere a toda la Escritura, todo lo que ha sido transmitido por Dios para nosotros. La profecía nunca fue interpretación humana. ¿Qué quiere decir esto? No está queriendo decir que nosotros no podemos interpretar las profecías, sino que más bien que las profecías nunca fueron dadas porque el hombre miró las cosas y las interpretó como hombre. Porque vean lo contrario. Dice, la escritura, o la profecía de la escritura es, perdón, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. O sea, ahí está explicando. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la Biblia no es un documento puramente humano, sino que estos santos hombres escribieron porque Dios los movió, porque Dios los inspiró para que ellos escribieran estas palabras. Y entonces dice, y por eso dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, que nosotros, y no solamente nosotros los creyentes, todas las personas tienen que estar atentos a la Escritura, porque ella es la palabra de Dios. Si queremos saber cómo vivir, si queremos saber qué es lo que debemos creer, debemos estar atentos a la Escritura. De hecho, anteriormente, el contexto aquí es que el apóstol Pedro está explicando acerca de la resurrección y él dice, nosotros lo vimos. El apóstol Pedro, recuerden, él vio la crucifixión, vio al Señor Jesucristo resucitado, pero él dice, pero más importante que el testimonio de aquellos que vimos es lo que nosotros tenemos en la Escritura. Porque la Escritura es la palabra profética más segura. Ese dicho que dice, ver para creer, no es según la Escritura. Porque dice que incluso más importante que ver es confiar en lo que la Biblia dice. Y entonces, ya que tenemos, esta es la palabra profética, esta es la palabra de Dios, no debemos añadir ni quitar a ella. Desde Deuteronomio hasta Apocalipsis, en Deuteronomio nosotros encontramos el final de la primera colección de libros, el Pentateuco, recuerden los libros de Moisés, hasta el final de la Escritura, nosotros encontramos esta regla: no quiten ni coloquen nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué este mandato? No quiten ni coloquen. Porque solo la palabra de Dios es autoridad. Cuando dice no quiten, está diciendo reconozcan que toda la palabra de Dios es la autoridad. Y cuando dice no coloquen nada, está diciendo ella es suficiente. Ella está completa. No hay otra autoridad, sino la palabra de Dios. No le quiten ni le coloquen. Reconózcanla toda y reconózcanla completa, porque ella es la autoridad en todo, en cuestiones de fe y obediencia, o cuestiones de fe y vida, o cuestiones de fe y práctica, o conducta. Porque hay cosas que nosotros no encontramos en la Biblia. Cuando yo tengo que tomar decisiones, ¿con quién me voy a casar? La Escritura me va a dar algunas direcciones, pero nunca en la Escritura yo leí, Marcelo, cásate con Bárbara. Imagínense el manso libro que sería si cada uno de nosotros necesitara direcciones así. Pero en aquello que nosotros debemos creer y en aquello que nosotros encontramos obediencia a Dios, la Escritura es la autoridad final. Porque son inspirados. Eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Dentro de ese contexto que tú estás hablando ahora, por ejemplo,
ahora tienen una Biblia que tiene palabras cambiadas Sí. en relación a la que nosotros estamos usando. No va, no está contradiciendo lo que están diciendo ahora, porque están agregando palabras. ¿Quién autoriza eso? Ya. ¿Quién ve eso? De que esto es lo que tiene que ser. Este es el sinónimo que corresponde. Y si la están cambiando. Un tiempo más viene otro y cambia otra palabra. Claro. Y también la van a aceptar porque no sé, ¿quién hace todo? Hay un párrafo después, el cual va a hablar acerca de la inspiración y la preservación de la Biblia. Que Dios preserva la Escritura por todas las generaciones. Ahora, Él la preserva, ¿en qué idioma? O sea, cuando nosotros sabemos qué es la Escritura, ¿es la Reina Valera del 60? La Reina Valera del 60, que es la versión que usa la mayoría, comenzó a existir en el 60, o sea, el 59 no había esa versión. Habían otras anteriores, probablemente la del 909, y antes de esa había una de 1700, y así es muy. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Es que Dios inspiró el texto, y lo voy a decir en párrafo 8, me parece, en griego y en hebreo. Ese es el texto que nosotros tenemos inspirado. Ahora, si nosotros no hablamos griego y hebreo, ¿significa que no tenemos la escritura? ¿No qué? ¿No la tenemos o sí la tenemos? Sí la tenemos. Porque tenemos traducciones. Lo que nosotros tenemos que ver es si las traducciones son buenas traducciones o malas traducciones. Por ejemplo, tenemos Biblias como la NBI, la Nueva Versión Internacional, que es una versión que, más que traducir, interpreta. Entonces, y para que nos quede muy, muy claro, para no solamente clarificar, sino que en realidad es diluir mucho de lo que es el contenido de la Escritura. Ya, lo que Dios preserva, entonces, es el contenido de la Escritura. ¿La Escritura nos dice que nosotros podemos traducir la Escritura? ¿Qué dicen ustedes? Cuando los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, citan el Antiguo Testamento, no hacen un copiar y pegar del texto hebreo. Ellos traducen el Antiguo Testamento al griego. Entonces, ahí nosotros tenemos un ejemplo de que las escrituras deben ser traducidas. Ahora, eso obviamente, a no ser que nosotros hagamos como hicimos con la palabra canon, da canon y escribimos canon igual, pero igual no entenderíamos nada. Entonces, eso va a decir que nosotros tenemos que traducir la escritura siendo lo más fiel posible al texto original, al texto del griego y del hebreo. Ahora, ya que las traducciones nunca son perfectas porque los idiomas no son iguales, ningún idioma es igual al otro. Hace algunos años, yo creo ya, vimos de los atributos de Dios en Isaías cuando dice santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir santo, santo, santo? Significa muy santo, santísimo. En el hebreo no existe el hiperlativo, no existe esa forma de decir ísimo. Es alto, altísimo, bajo, bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Repetían una palabra y de esa forma le daban el énfasis. Y nosotros, en nuestro idioma, tenemos esa forma de decir que algo es muy, el superlativo. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con diferencias. ¿Cómo vamos a traducir un idioma que no es exactamente igual? No podemos simplemente traducir palabra por palabra, sino que lo que tenemos que hacer es traducir de forma que se le dé el sentido que los autores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento querían que las personas entendieran. Y ahora, por eso nosotros tenemos diferentes traducciones, porque también reconocemos que ninguna traducción es perfecta. Por lo tanto, siempre están sujetas a mejoría. Ahora, ¿por qué yo uso esta Biblia y no otra? Próxima clase, no. O sí, podría explicarlo en la clase de la preservación, pero hay dos formas de mirar
Si nosotros vamos a un museo para ver cuál es la Biblia que usaban los apóstoles, no la vamos a encontrar. No hay ninguna Biblia que nosotros digamos, esta es la Biblia completa que tiene todo exactamente los versículos. Porque de hecho ni siquiera los apóstoles tenían un libro así, tenían rollo, iban y buscaban rollo. Ahora, hay dos formas de mirar. Es la Biblia que la iglesia usó, digamos, los primeros 16 siglos de la iglesia, lo que nosotros llamamos el texto recibido, que es el texto que la iglesia usó siempre, pero a partir del siglo XVII, XVIII, comienza a haber otra forma de mirar y tratar de entender qué es lo que estaba escrito allá. Y entonces van a venir los estudiosos y van a decir, encontramos un pedacito de la Biblia y está datado en el año 400. Encontramos por allá otro pedacito de la Biblia, porque imagínense encontrar un libro de hace 2000 años, no van a encontrar un libro completo, puro pedacito. Encontramos este otro, y este está datado en el año 300. Entonces, este, que es más antiguo, es más importante que el del 400. Y entonces, la idea es que van a hacer un puzzle, donde van a poder ir diferenciando cuáles son los textos más antiguos y van a ir poniéndolos. Y van a decir, finalmente es esto lo que dice la Escritura. El problema de esa visión es que al día de hoy hay 28 ediciones de la Biblia escritas de esa forma. No traducciones, ediciones. Eso quiere decir, en la primera estaba escrito un texto, en la segunda descubrimos otro texto más antiguo. Así que esta es. En la tercera dijeron, descubrimos otro texto, así que lo que estaba antes no era, esto es. Y así van hasta la 28. Y eso no para más. Esa forma de mirar la Biblia niega el que Dios preservó la Biblia. Porque finalmente nuestros hermanos antes no sabían lo que era la Biblia hasta que nosotros hoy día, 2000 años después, decimos, esta es la Biblia. Entonces yo uso esta Biblia porque esta Biblia considera, es el que llamamos el texto recibido, como el objeto de la traducción. Entonces, la cuestión es los manuscritos que se traducen. La traducción en sí misma, para mí, no es tan importante como el texto que se traduce. Porque el texto que se traduce es la palabra de Dios. Pero eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la preservación de la Escritura. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Ya. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra te muestra a ti, Señor, Dios como el único Dios soberano. El único Dios vivo y verdadero y por lo tanto la única autoridad sobre nuestras vidas. Tú, Señor, no nos permites colocar a hombres como autoridades en cuestiones de fe. Colocar a hombres, Señor, como muchas veces dictadores sobre nuestras conciencias. No permites que el hombre se invente una imagen tuya y la enseñe a los demás. Sino que tú quieres, Señor, aquel que se revela a sí mismo, aquel que se da a conocer y que da a conocer tu voluntad. Y entonces es esa, tu voluntad, la que manda, Señor, la que rige nuestra fe y nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no colocas en el hombre, porque somos fallos, la autoridad final, sino que ella está en ti. Gracias, Señor, entonces por tu palabra, porque podemos conocerla, porque podemos leerla, estudiarla, y de esa forma, Señor, conocer tu voluntad. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a tomar en serio, Señor, esta enseñanza, Señor, de que la Escritura es la única regla de fe y vida. Y que entonces amemos tu palabra. Que la predicación, Señor, sea fiel a tu palabra. Que la enseñanza, Señor, sea fiel a tu palabra. No permita, Señor, que hagamos de nosotros papas. No permita, Señor, que hagamos de nosotros personas que amarran las conciencias de los demás. Que tú seas el único Señor de nuestras conciencias. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
¿Se paró la grabación? ¿Sí? Ah. ¿Qué le está haciendo el ángel a esos niñitos ahí arriba? Saluda al tata y a la mami. Este está de tempranito diciendo, ya terminó el culto de sábado, estamos todos en desayuno, ya terminó el culto. ¿En serio? Bueno, vemos. Buena, cuñado. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está? Ella risueña. Ay. Permiso. El papá le pegó, ¿ves? Ah, le llegó. Sí, yo también voy a buscar una cosa. Hola, Nachito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, está ahí. ¿Qué pasó, Angelito? El tercero. Ah. Amor, ¿qué querías? Las flores que fueron de acá. Ah, la flor está aquí adelante. Bueno, acá aparece, ¿no? Chiquita. Se llevar esos cuchillos también. Oh, se rompió. Esa ahí también. Ay, hay que bajarle las ventanas a este auto. Me sigue la Meli. Toma, toma, no, amor. Toma. Tenía un paquetito de galletas ahí también en ese.